Emilio, vos como pastor principal de una congregación que tiene visión de liderazgo, ¿cómo te parece que debería ser la consejería en el liderazgo y hasta qué punto un líder debe dar consejo a sus discípulos? Bueno, realmente consejería en el liderazgo es importante, para eso nos entrenan justamente para poder aconsejar y equiparnos con la sabiduría y la inteligencia que viene de lo alto para poder ayudar a la gente que está en estado de necesidad, aquellos que son nuestros discípulos, porque si no tenemos consejos, quiere decir que necesitamos ser capacitados aún más. Entonces el líder tiene que saber aconsejar, tiene que tener respuesta para las personas, especialmente si es guiado por el Espíritu Santo, hasta dónde, cuáles son los códigos que se manejan, la ética, bueno, eso ya es otra cosa, pero sí el líder tiene que estar aconsejando. ¿Cuáles son los códigos, los parámetros que tenemos que usar para relacionarnos con el discípulo y hasta dónde podemos llegar? También es medible, tiene que tener su medida, y la ética. Un hombre no puede estar ministrando solo a una mujer, no podemos ir a la casa de la persona solos, si somos hombres y llegamos y está la señora sola, yo no me puedo ir. Entonces son los códigos y las éticas que se manejan dentro de la consejería. Si yo estoy aconsejando, se aconseja que no sea más de 4 veces a una persona, especialmente si es del sexo opuesto, más de 4 veces, y después de 4 veces no empieza a solucionar sus problemas, bueno, hay que ver otro tipo de proceso o otro consejero. Gracias, pastor. De nada. ¿Cómo debería ser un líder que da consejo y que ministra a sus discípulos? ¿Cómo debería ser? Primero de todo, tiene que ser íntegro, lleno del Espíritu Santo y en santidad. La integridad es muy importante porque yo no puedo dar consejo a algo que yo no estoy haciendo. No le puedo decir paga tus diezmos si yo no pago mis diezmos. No le puedo decir paga tus impuestos si yo no estoy pagando mis impuestos. No le puedo decir tratarle bien a tu esposo si yo no le estoy tratando bien a mi esposa. Eso habla de la integridad, habla del carácter en la vida de la persona, revelar la imagen de la sustancia interna, Hebreos 1:3. ¿Qué es la sustancia interna? Tenemos la divinidad, tenemos que sacar divinidad hacia afuera. Entonces, íntegros. Lo que soy adentro, soy afuera. Entonces, eso responde el 3. Ahora, el 4. Sí. Freud dijo en su ensayo El malestar en la cultura que la fe, quote, la fe es una enfermedad cuyos desgraciados portadores pierden por completo la brújula de la coherencia. Eso es, él argumentó que la religión impone pautas de conducta condicionadas por la culpa. Eso hizo que muchos pastores de su época desecharan totalmente la psicología. Pero hoy en día la psicología abarca otros aspectos del ser humano y su relación con los demás, como educación a los hijos, estabilidad familiar, bienestar. A tu criterio, ¿debe la Iglesia reaccionar de la misma manera como hicieron con Freud, o debería usar a la psicología moderna como una herramienta, teniendo siempre a la vida como pilar fundamental? Claro, yo creo que Freud a lo mejor habrá tenido sus frustraciones con 2 o 3 religiosos. Entonces, al tener sus frustraciones con 2 o 3 religiosos, él habrá sacado sus conclusiones respecto a lo que es la psiqui, lo que es. Nosotros manejamos más que la psiqui, el alma, el asiento de la voluntad, donde nosotros usamos la logía, es la inteligencia en la psiquis. Y la mejor inteligencia en la psiquis es el orden que se instala a través de la palabra de Dios, que son las verdades que la persona necesita instalar en su alma para romper todas las mentiras. Por ejemplo, soy inútil, no podés, nunca va a llegar, te abusaron. Entonces nosotros procedemos en el diseño de Dios, que es un diseño pleno, perfecto, y está vinculado directamente al alma en función a lo que es el amor. Es un puente que nosotros establecemos y nos conectamos intencionalmente en el amor, porque ahí podemos transmitir y vaciar la información de Dios sin ser religioso. El problema con Freud ha sido que él tuvo sus choques religiosos. Pero entonces, ¿la Iglesia moderna puede usar a la psicología? Absolutamente debe usar porque es parte del tratamiento para sanar las emociones de las personas
porque vivimos en una sociedad muy violenta emocionalmente. Sí, es cierto, es cierto. Ahora, hay... Y si ella dice, es cierto, claro. Hay un doctor que es el doctor Andrew Newberg, es el director de investigaciones del Thomas Jefferson University Hospital y es un especialista en neuropsiquiatría. Y él hizo un estudio durante 10 años donde llegó a la conclusión de que la consejería basada en el psicoanálisis tiene el mismo resultado que una persona que es nacida de nuevo y que se somete a Dios y a la autoridad bíblica. O sea, él concluye que la terapia cognitivo-conductual, que consiste en reestructurar el pensamiento para modificar la conducta, tiene el mismo resultado que el principio bíblico de transformar por medio de la renovación de la mente. Incluso dijo que un nacido de nuevo tiene mejores resultados que alguien que va al psicoanálisis. Claro. Se puede decir entonces, no que la fe y la ciencia van de la mano, sino que la fe va un paso adelante de la ciencia. Realmente la fe, ¿qué es la fe? La fe es la palabra, es activar el diseño de Dios, nada más que inteligencia y sabiduría. Lo que pasa es que al conectar vos el alma con el espíritu, entonces tenés todo el soporte espiritual para que el alma funcione correctamente. No puedes hacer un psicoanálisis y se genera la transformación a largo rango si no tiene el apoyo del espíritu. Entonces, solamente el psicoanálisis, tratando de transformar la mente sin el espíritu, es como poner una curita dentro de un problema grave, un cáncer. No le puedes poner simplemente una curita o un calmante. Vos tenés que hacer la transformación. Por eso la transformación se da en 3 fases. Espíritu, que lo primero es la conversión, la mente, la renovación, y luego el cuerpo para somatización. Ya no somatizamos el problema, somatizamos la salud. Entiendo. Qué bueno que entiendo. Que entendió, ¿verdad? ¡Qué bueno que entendió! Yo como buen varón hice 5 preguntas cortísimas y concisas. Porque así somos los varones, ¿verdad? Y no me diste Andrew Murray o Freud o... Sí, no, yo no. Nada estratosférico. ¿Te ha resultado inconveniente, doloroso y hasta vergonzoso en algún momento ayudar a otros a manejar los problemas de su vida? Por algún motivo que traigan, ¿verdad? Por un problema que te trajeron. No, realmente siempre fue gratificante poder edificar la vida de las otras personas y ayudarles. Uno tiene que ser inteligente para no meterse en problemas. ¿Qué es la inteligencia? ¿Hasta dónde llega mi consejería? Mi consejería llega hasta tal punto que yo no defino ni decido por ellos. Ellos tienen que definirse y ellos tienen que decidirse. El problema es cuando el consejero le define y le hace decidir. Lo que yo hago es hacerle que ellos piensen, que vean su problema, se analicen y en función de la palabra, yo lo que hago simplemente es llevarles, pero ellos deciden después. El consejero tiene que dejar que el otro lado decida. Yo no puedo decidir, porque ellos lo que quieren es que vos decidas por ellos. Sí. Y de verdad dicen, no, el consejero me dijo que me divorcie. Sí, sí. Sí. Entonces el marido viene y te mete 2, 3 tiros y te genera problemas que algo está diciendo. Entonces nosotros manejamos los códigos con la ética, donde nosotros hasta cierto punto llegamos con la persona que está siendo aconsejada. Buenísimo. Qué bueno. ¿Alguna vez te diste por vencido en un caso de consejería? Alguna vez me di por vencido en un caso de consejería. Hay veces que no vas a resolver el problema porque no es tuya. Al final uno entrega los instrumentos y los elementos. La consejería es entregar elementos necesarios para que ellos puedan resolver y administrar sus conflictos. Pero no es ni derrota ni victoria. Yo me alegro cuando ellos tienen la victoria y me entristezco cuando ellos sufren su derrota. ¿Por qué? Porque no supieron llevar más allá cuando le damos elementos para que puedan resolver sus conflictos. A causa de la soberbia, el orgullo, no, que yo no le voy a pedir perdón a no, que ella me pida perdón a mí. Entonces ya es una cuestión donde la pelota siempre queda del otro lado. Yo siempre estoy en victoria. ¿Por qué? Porque yo no me siento bien si ellos aceptan. Y triste a lo mejor porque la persona no asumió mis consejos según la definición de la palabra a la cual vos le llevaste. Claro.
Y aun cuando le hayan activado algunos consejos prácticos, también deslindamos, el resultado final no es matemático. ¿Por qué? Porque si un conflicto en una familia, bueno, puede depender que porque este tomó y le pidió perdón a todo el mundo, pero que este le perdonó, este no le perdonó, pues ya hizo su parte, ¿entendés? Sí. Entonces, la persona tiene que liberarse en ese momento y se libera y dejar que la pelota siga picando en la cancha de los otros. Ahora, la idea sería que todo el mundo entre y que se ordene, y es gratificante para el consejero ver que todo acepten. y vos ves la restauración de una familia, la restauración de una relación papá con mamá, da gusto, entonces Sí. uno es gratificante, pero Sí, te gratifica bastante eso. ¿Sí? Así Qué mismo. capo que sos, pastor. Qué bárbaro. qué bárbaro eso, ¿no? La atención de aconsejar a muchas personas. ¿Te ha cansado y vuelto impaciente alguna vez? Bueno, uno tiene que saber manejar hasta qué punto uno puede aconsejar el aconsejamiento, por eso es, todos los días uno tiene que aprender a renovarse, y tengo que saber cuánta energía puedo soltar y cuánto me tengo que renovar. Si di 1000, tengo que renovarme 1000, ¿entendés? Sí. Entonces por eso que la Biblia, la palabra de Dios te establece que vos tenés que tener un día de reposo. Eso es Sí, sí o Jesús sí. reposaba también. Entonces, número 2, vos no sos el salvador del mundo, así que no trates de atender 20 personas por día, escuchando todos los problemas, vos no vas a tener, porque en algún momento el desgaste emocional de la psiquis te puede llegar a un desabastecerte de tu energía emocional. Entonces uno tiene que saber hasta dónde. Normalmente se aconseja 40 minutos por día. Sí. Si trabaja Sí. 8 horas al día, entonces manejamos más o menos así, sí, ya es mucho inclusive. Ya es Sí. mucho. 4 personas máximo, 5 inclusive. 5 ya es mucho. Ya es mucho, Sí. ¿entendés? Entonces, saber manejar y administrar. Mejor pasar más tiempo con la esposa. Totalmente de acuerdo. Sí, que escuchar problemas ajenos. Bueno, ¿tuviste la tentación o llegaste a involucrarte demasiado con el problema de un aconsejado? Y ahí está el saber manejar, de no involucrarse en el problema, porque la gente le quiere arrastrar a uno en su problema. Y el consejero tiene que ser profesional. Tiene que ser profesional donde vos sabes dónde cortar, donde no te arrastran a su problema. Como venía a mi casa, vos ahora de base, mira que el pastor te va a hablar, mira que el consejero te va a decir. Entonces la gente te va a arrastrar para que, y uno tiene que saber manejarse y cuáles son los códigos que tengo que manejar. Si en algún momento yo me tengo que ir, me voy con mi esposa y si llegamos a eso, y hasta dónde podemos, pero no nos dejamos arrastrar porque ahí es donde la gente sí te quiere arrastrar. ¿Por qué? Por ejemplo, vos le das un consejo a la persona, le decís que haga tal cosa, pero después, y le decís, pero al final ella se pone de acuerdo con su marido y vos le diste un consejo que no era, entonces ellos son tus enemigos ahora, Sí, Sí. se enojan los dos. se enojan los dos. Sí. Entonces uno tiene que saber los cortes, dónde tiene que dar. ¿Por qué? Porque, como yo le digo muchas veces, bueno, pero está bien, vos le podés dar y le podés estar de acuerdo con ella y le decís a tu marido, sí, tenés razón, él es tal cosa, pero en un momento ella se pone de acuerdo y ella dice, bueno, la pastora Lodi habló mal de vos. Ahí está. Y ahora ella se enoja con la pastora porque la consejera le dijo de su marido, pero su marido le estaba pegando a ella, ¿entendés? Entonces uno tiene que saber no involucrarse emocionalmente con el paciente. Qué cabrón. La última pregunta, pastor. Te Sí. podés ir a dar culto. Bueno. Y de paso usar también cuando el domingo. Bueno. Muy linda tu camisa. Qué bien. ¿Qué tipo de consejos darías a un adolescente que tiene deseos de masturbarse? ¿Qué consejo le daría a un adolescente Sí. que tiene ese? Lo primero es que ocupe su tiempo en el deporte. Primero que, si es hijo de Dios, que él entienda que realmente despertarse en algo que no va a poder controlar es peligroso. Porque uno despierta la sexualidad. Número 2, que lo primero es su intimidad con Dios. Intimidad con Dios. Número 2, ser una persona activa físicamente. El TQRI es un taller del diablo. Wow. Está
entonces está aburrido y empieza Pensás, la tele, el teléfono, el internet, y chao, se fue de mambo.